Este viernes murió lamentablemente una mujer venezolana en la frontera entre Chile y Bolivia después de ingresar de forma irregular a nuestro país. En total, hasta ahora, las víctimas de estos procesos migratorios irregulares ya son 17 solamente durante este año y 5 en el último mes. Estamos junto al alcalde de Colchane a esta hora, Javier García, para conversar sobre este tema. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina, y por supuesto saludar a todos aquellos que están viendo el programa. Claro, lo primero, preguntarle qué tan común es un caso como el que acabamos de describir, porque aquí se hace un perfil de esta mujer de 64 años e incluso se ha mencionado que ella tenía enfermedades de base, como hipertensión e hipertiroidismo, y que así todo decidió cruzar la frontera de manera ilegal, sometiéndose a condiciones del clima que son bien extremas, ¿no es cierto?, sobre todo por la altitud. ¿Qué tan común es que personas que incluso tienen enfermedades de base decidan igualmente iniciar esta travesía, lo que finalmente les puede costar la vida, ¿no? Este es el reflejo de una crisis humanitaria sin precedentes, ya que diariamente cruzan la frontera no solamente personas jóvenes, sino muchos adultos mayores con problemas graves de enfermedad, también personas con discapacidad física en algunos casos, y por supuesto en esta oportunidad se ha visto más expuesta la población migrante, ya que cruzan la frontera a una distancia mucho más lejana desde el complejo fronterizo, lo que hace difícil la atención oportuna de la posta de Colchane, como también de Carabineros. Y lamentablemente esta persona fallece en el bofedal de Piscinacarpa, que es una zona con muchos riachuelos y que también los pobladores han reclamado constantemente la cantidad de daño que se ha producido en el sector al bofedal, producto del cual los animales ya no quieren pastar en la zona, como también hace difícil el acceso al sector para poder asistir de manera oportuna a las personas migrantes que sufren algún accidente o en este caso prácticamente se desvaneció perdiendo la vida. Lamentablemente ya es una situación que supera nuestra capacidad de respuesta. Diariamente ingresan aproximadamente de 300 a 400 personas a nuestra comuna y que por tanto el flujo no ha disminuido a la fecha. Alcalde, para que la gente que nos está viendo se haga una idea, ¿no es cierto?, de las distancias, este paso, este cruce irregular se produce a través de la zona de los bofedales, como usted decía, y ¿cuánta distancia hay desde ahí hasta un lugar donde una persona pueda recibir asistencia médica? Porque aquí mencionábamos una persona que tiene enfermedades de base y que por lo tanto si tuviera alguna emergencia, ¿tiene alguna posibilidad de alcanzar a llegar a un recinto asistencial o no? Por supuesto que sí, está a una distancia de 2 kilómetros a 2,5 kilómetros del consultorio de Colchane. Lamentablemente, ahora con la militarización de la frontera, específicamente a los costados del complejo fronterizo integrado de Colchane, los migrantes lo que han buscado es otra alternativa de ingresos, que es a través de los bofedales, lugar donde es más difícil acceder, sobre todo con ambulancias o también para el ejército Carabineros también les es difícil, ya que lamentablemente es una zona con muchos ríos, por tanto, sobre todo es riesgoso para los migrantes que cruzan, sobre todo durante la noche, porque también se pueden desorientar. Sin embargo, esto es producto también de la falta de atención y también de coordinación de parte del personal del complejo fronterizo, toda vez que en la zona donde habitualmente cruzaban está militarizada, por tanto, también al exponerse, digamos, a que los migrantes crucen a más distancia, claramente se pone en riesgo la vida también de estas personas que no son auxiliadas de manera oportuna. Por tanto, creo que es el resultado de una falta de coordinación y también de fijar políticas claras acorde a la realidad. Lamentablemente, cada vez se está haciendo más normal, digamos, ver estas situaciones. Lamentablemente son personas humanas, más allá de la crisis humanitaria, por cierto, que nos enlutece a nosotros también, que estamos viviendo esta realidad nunca antes visto en Colchane. Creo que no se debe bajar la atención a esta crisis humanitaria, como también a las consecuencias que deja el fenómeno migratorio en la comuna, que es la falta de seguridad y sobre todo también el despoblamiento que esto produce en los pobladores de Colchane, que han abandonado las comunidades justamente por falta de seguridad, porque no sabemos quiénes ingresan. Están ingresando muchas personas con mucha violencia y eso también hay que dejarlo en claro, y eso también está provocando de alguna manera
un malestar en la comunidad. Por cierto que lamentablemente no estamos en una situación, digamos, clara en este sentido por parte del gobierno, en el sentido de no conocer las políticas o las acciones que el gobierno está estableciendo para controlar esta situación migratoria. Sin embargo, es importante, creo yo, que el gobierno pueda fijar estas acciones conjuntamente con la comunidad, porque son los pobladores los que conocen el Bofedal, conocen en la práctica, cómo se realizan los cruces que los migrantes realizan diariamente. Es lamentable cómo estas personas arriesgan sus vidas y, por cierto, muchas de las víctimas han sido en algunos casos encontrados sus cuerpos después de meses. Alcalde, ¿no ha habido coordinación entre el personal militar que se estableció por parte del gobierno central en la zona con usted, que es alcalde del sector, alcalde de la comuna de Colchane y que por lo tanto conoce más de cerca la realidad que se vive ahí? ¿No ha habido una coordinación? Lamentablemente, cuando el gobierno fija este tipo de acciones, no ha habido una voluntad de coordinación con mi persona, tampoco con los pobladores, toda vez que lo que se ha logrado con estas políticas unilaterales son conflictos, sobre todo, por ejemplo, cuando se instalan este tipo de campamentos en lugares privados, como también se militarizan zonas donde no es necesario tal vez, y se expone prácticamente la vida de estos migrantes que optan por cruzar a través de los bofedales. Por tanto, hace compleja la situación, sobre todo cuando se requiere asistencia humanitaria. Y en ese sentido apelamos a que el gobierno recapacite y, por supuesto, inicie una mesa de trabajo con todos los actores, y hemos sido reiterativos en ese sentido. No necesitamos que el gobierno fije acciones desde Santiago o bien realice reuniones de información. Lo que nosotros queremos es que se escuche la voz de los pobladores, porque también los pobladores pueden contribuir a mitigar estas consecuencias, y que, por cierto, en algunos casos son los mismos pobladores de Colchane los que han asistido y han buscado apoyo al consultorio para poder asistir a las víctimas o a las personas migrantes. En este sentido, creo que no hay una mala voluntad, todo lo contrario, existe la disposición no solamente de esta alcaldía, sino de los pobladores de trabajar de manera coordinada con las autoridades de gobierno, como también con el Ejército y Carabineros de Chile, toda vez que lo que hemos visto en la práctica es que el personal del Ejército ha estado realizando muchos controles y hostigamientos constantes a nuestros pobladores de Colchane, y eso ha generado una problemática constante respecto del maltrato que reciben los colchaninos, y no así se realice un control de manera efectiva a los migrantes que ingresan sin ningún control de identidad, y eso, por cierto, ha generado también una sensación grave de inseguridad. Alcalde, usted mencionaba que ingresan cerca de 300 a 400 personas diariamente por los sectores que son pasos irregulares, ¿no es cierto?, en el entorno de su comuna. ¿Cómo se entiende una cifra tan distinta a la que ha entregado el delegado presidencial de Tarapacá, que habla de 80 personas diarias? ¿Tiene que ver con la autodenuncia que no están realizando muchas de las personas que ingresan de manera ilegal a nuestro país? ¿Por qué hay cifras tan extremas y tan diferentes? Efectivamente, creo que el gobierno va a entregar cifras correspondientes a las personas que efectivamente realicen el trámite de autodenuncio y que no corresponde al 100% de las personas que ingresan. Un porcentaje que corresponde a más del 50% ingresa con la finalidad de llegar lo más pronto posible a la ciudad de Iquique o Santiago, por tanto buscan otros medios o bien emprenden una caminata riesgosa para poder llegar a su destino. Son personas que también tienen temor de realizar este autodenuncio por la sensación de ser deportado o bien también sancionado de alguna manera, y eso, por cierto, es producto de la falta de información de los migrantes, y que prácticamente emprenden una caminata arriesgándose muchas veces la vida de ellos y también la salud. Bueno, queremos agradecerle, alcalde Javier García, por haber estado con nosotros durante esta tarde, porque sin duda este es un tema que no ha tenido ningún tipo de solución. Hasta ahora sigue la crisis humanitaria, sigue la crisis migratoria en el norte de nuestro país, y lamentablemente queda de manifiesto en estos casos también con la muerte de una mujer venezolana de más de 60 años que falleció intentando cruzar la frontera. Le queremos agradecer por haber estado con nosotros en Noticias Express. Que tenga buena tarde.